Buenos días, buenas tardes a todos. Laura, querida, digo Ana, perdona, Ana No, Clara. no hay problema. ¿Vienes tú sola, Ana? ¿No viene Valentina? ¿No está No, contigo? yo sola. Ah, bueno, listo. Bueno, pues dejadme que voy a marcar un poco cómo son las asesorías públicas, aunque ya sé que habéis estado en otras que ha habido ya, pero bueno, conmigo podéis intervenir cuando queráis, pero las críticas, por favor, que sean siempre constructivas, es decir, o sea, no se trata de destruir el guión, sino ayudar a Ana Clara pues, a ver un poco, a visibilizar a lo mejor puntos que habéis detectado, porque lo que se trata es de que este bebé que está recién nacido le demos mucho calor y mucho cariño para que se haga fuerte, valiente y como Juana, su protagonista. Entonces, así que, bueno, los comentarios siempre en positivo, por favor, siempre en forma de reflexiones, no afirmaciones rotundas, porque nadie tiene ni el poder ni la sabiduría de qué es lo correcto o lo incorrecto. Y también le voy a pedir a Santiago, si vas a moderar tú, Santiago. Claro que sí, Yolanda. Yo voy a Bueno, pues estar pendiente de entonces las intervenciones y te voy avisando. estupendo. Entonces, te pido por favor que no nos interrumpas verbalmente. Escribes por el chat un poco el orden de las personas que quieren ir interviniendo. Yo os estoy viendo a todos, o sea, y tengo bastante experiencia en Zoom y estoy pendiente de todos, así que el que quiera puede levantar la mano y yo os voy dando paso, ¿vale? Y Santiago, tú lo escribes en el chat y no intervienes verbalmente, ¿vale? Para no interrumpir. Así que, bueno, pues nada, gracias Ana Clara. Este es un momento un poco raro cuando uno hace una asesoría pública. Entonces, bueno, yo lo que te voy a pedir, te voy a hacer una serie de preguntas porque a mí me gusta mucho conocer a la autora y sobre todo lo que tú quieres contar, ¿no? Y lo que a ti te interesa como autora. Entonces, bueno, cuéntanos un poco sobre el proyecto y también un poco sobre el tema que estás trabajando y un poquito los personajes. Perdona que te voy a hacer unas cuantas preguntas así un poco, pero me interesa mucho sobre todo conocer, lo más importante para mí sois vosotros los autores, las autoras, entonces te voy a hacer una serie de preguntas para ponerme yo en tu cabeza, ¿vale? Bueno, Bueno, pues si quieres nos cuentas un poquito sobre el proyecto, sobre El agua nunca dolió. bien. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar acá. Muchísimas gracias, Yolanda, por esta generosidad y por compartir conmigo este momento. Bueno, El agua nunca dolió. Yo tengo una foto que me gustaría mostrarles. No sé si puedo compartir Claro, la por favor. pantalla. Sí, comparte pantalla. Bueno, eh, a ver, ahí están viendo. Ujú. Bueno, esta foto es del festejo de 15 de mi hermana. Esta es mi hermana, mi mamá y mi papá. Y bueno, son como las únicas fotos que tengo de ese momento, digamos, es una historia que viví cuando era chica. Y bueno, lo que me pasó a mí es que vi esta foto y, y vi que algo no estaba bien con mis sentimientos, digamos. Todas las fotos de este festejo, acá están mis primos, yo salgo igual, acá estoy yo, Ujú. y esta que es sticker para mis amigos y mi familia, porque es muy graciosa, que también de ese mismo día. Eh, entonces, bueno, esto que viví yo fue algo que voy a dejar de compartir pantallas y Ujú. eh, fue algo que no lo hablé por mucho tiempo y que después de muchos años, ahora de grande, empecé como a preguntarme qué había pasado esos años, digamos, y cómo me había sentido. Bueno, El agua nunca dolió es un proyecto que nació en principio como la tesis de la carrera. Yo tengo 24 años, nació cuando tenía 21, 22. Eh, bueno, y desde ahí la presentamos a un concurso que es el Raimundo Gleiser de Argentina, del INCA, que es el Instituto de Cine, y resultó ganador. Entonces eso nos daba la posibilidad de financiar un gran porcentaje de la película y de que se estrene en las salas comerciales del país.
Y bueno, la verdad es que ahora la situación del instituto es complicada, así que estamos buscando como estos espacios para que el proyecto siga creciendo y avanzando desde la historia que creemos que es lo más importante, digamos, de la peli. No sé si querés que te cuente de qué trata o qué más. Sí, me gustaría que sí que contaras de qué trata y también sobre todo el tema que te interesa a ti trabajar. Bien. Bueno, es la historia de Juana, una nena de 9 años que sufre un accidente y es intervenida quirúrgicamente sin su consentimiento en un contexto de crisis nacional. Vive en una provincia donde los insumos médicos no llegan, entonces todo se complica cada vez más. Y bueno, después de la operación, ella tiene que encontrar la forma de empoderarse y salir adelante reconociendo este nuevo cuerpo que tiene y encuentra en el agua un medio para salir adelante. Eh, y bueno, los aspectos que me gustaría tratar en la película son esto de la infancia, del vínculo que tienen los adultos con las niñas y bueno, la construcción que por ahí a veces hacemos de la infancia, que es una infancia frágil, o esto de que a los niños no hay que darles toda la información, eh, digamos, eso, el manejo de la infancia por un lado, y por otro lado también lo que tiene que ver con el cuerpo infante, que creo que es algo que no nos cuestionamos mucho y es muy importante de abordar, digamos. Esos son como los dos aspectos más importantes para mí. ¿Y cuál es el viaje que hace, o sea, o bajo o lo que a ti te gustaría transmitir, cuál es el viaje dramático que hace Juana? Eh, a mí me pasó, voy a contar algo cortito, me pasó algo con esto de la curva de transformación del personaje y con el viaje que hace, que es que en un principio la película no tenía conflicto. O sea, yo no me animaba a que Juana enfrente lo que tenía que enfrentar, digamos. Entonces a mí me costó muchísimo porque yo estaba segurísima que tenía conflictos y no lo veía, digamos, hasta que no tenía, hasta que hicimos un script doctor con Lorena Muñoz, que es una directora argentina, y ella, veníamos trabajando hace unos meses y ella un día me sentó y me dijo, la película no se va a resolver hasta que vos no te sientes y hables con tus papás y resuelvas lo que tienes que resolver. Y bueno, nada, y ahí tuve una charla con Edo, ahora de grande, digamos, es algo que nunca lo hablábamos. Y ahí recién pude como entender que el proceso tal vez de la protagonista es poder enfrentar las decisiones de sus padres, digamos, que, que en un principio es muy difícil porque en un principio es como mucho enojo, digamos, y posteriormente es como ir entendiéndolos y cada vez se torna más difícil en el entenderlos, porque cómo juzgar a alguien que hace todo por amor, digamos. Entonces creo que esa es un poco la curva que ella vive, que sería como pasar del enojo o sea, pasar de ignorarlos a enojarse, a entenderlos y enfrentarlos, digamos. Eh, Eso creo que es un poco. ¿Y por qué versión va este guión? ¿Qué número de versión lleva? A mí, como he escuchado en otras asesorías públicas, también me cuesta distinguir específicamente qué número de versión es, pero yo creo que a nivel estructural, yo creo que es una tercera o una cosa así. Ah, bueno, estupendo, estupendo. Y cuéntame un poco también, Ana Clara, tus preocupaciones o vuestras preocupaciones, ¿no? Porque sois dos guionistas, ¿verdad? Sí, Tú serías la directora además, ¿no? sí. Eh, Eso, vuestras preocupaciones con respecto a esta nueva versión. Bien, yo creo que estructuralmente ha mejorado mucho la peli, si bien todavía siento que falta seguir trabajando, digamos. Eh, Creo que por ahí lo que más me cuesta es, eh, siento que algunos hechos son como muy banales y no tienen tanto potencial dramático, por así decirlo. Entonces creo que por ahí tal vez profundizar más en los personajes
me podría ayudar en una lectura así rápida. Y me cuesta mucho porque estoy metida en el proyecto hace Claro. varios años y como que hay cosas Mm. que no las discierno bien. Claro. Y cuéntanos un poco sobre Juana, háblanos un poco sobre Juana, y también sobre Belén, sobre su hermana. Cuéntanos primero sobre Juana y un poco la relación que hay entre las dos. Eh, bueno, Juana es una nena muy curiosa y muy fuerte también, creo yo, en el sentido de que a pesar de todo sigue enojada o idiota o cansada. Y, y a la vez es como muy independiente, entonces le cuesta mucho esta situación. Y en ese sentido, creo que Belén viene como a darle un poco de esa libertad Mm. que ella necesita. Por ahí, desde aspectos, justo Juan está como descubriendo su sexualidad y descubriendo sus gustos, entonces por ahí Belén es como un gran referente que a la Ujú. vez a veces hace el rol de mamá, digamos, porque es la persona que está presente en el accidente y que por ahí es la única que desde afuera ve como una adulta las cosas, o sea, como realmente puede ver y entender lo que está pasando, que siento que ni los padres ni Juana pueden, digamos. Entonces, en ese sentido es como muy importante porque es la persona que la ayuda a verse la herida, a amigarse con sus Mm. amigas, Mm. es como un par, digamos. Y Juana, ¿qué conflicto tiene Juana? ¿Qué le pasa a Juana con respecto, bueno, además de que, bueno, que la han operado sin su consentimiento, ella Ujú. cómo se asume y cómo toma todo esto que ha ocurrido? O cómo quisieras tú que lo enfrentara? Em, yo sé que después de lo que pasa, digamos, lo que tiene es como una decepción ante el mundo, digamos, o sea, como que por ahí creía que todo era perfecto y estaba bien y todo eso, o sea, como le digo yo, el mundo de las creencias, EDA, Mm. digamos, se desmoronan. Eh, ¿Cómo me gustaría que lo enfrente? La verdad que es una pregunta que no me la he hecho. Mm. Eh, sí creo que ella es capaz y tiene como toda la fuerza de hacerlo, más allá de que a veces necesita como la compañía o la contención del resto. Creo que es una nena como que tiene mucha fuerza, digamos, y eso me parece algo muy potente porque yo me acuerdo que los médicos siempre me decían eso, como tal vez otros nenes, de hecho yo no tengo secuelas graves, digamos, de lo que me pasó, o sea, Ujú. camino bien y todo, y como que tal vez otros nenes en ese lugar se deprimen o no encuentran la forma, y yo siento que desde una manera, desde el enojo y la idiotez y todo, me encontré, digamos. Encontraste el camino. Mm. Claro, y me parece como eso muy admirable porque es algo que también siempre me ha dicho mi mamá, como que nada, la fuerza por ahí de seguir y me gustaría que desde ahí ella salga adelante, digamos. Ujú. Pero ya son cosas que yo entiendo que por ahí, al haber vivido esto, es como muy personal y a veces tengo como que despegar y generar cosas nuevas, que me ha pasado mucho. Claro, claro, claro. Y ahí, aquí te vamos a ayudar a encontrarlas, hermosas. Gracias. Ya te voy a hacer ya la última pregunta. Cuando el espectador termine de ver esta peli, porque esta peli se va a hacer y Juana va a nacer, esta otra Juana va a nacer, a ti, nena, ¿qué te gustaría que pensase el espectador? O sea, o a qué conclusión quieres que llegue o qué te interesa a ti. Que, Em, Qué difícil. Yo sueño con esta peli, sueño un montón. Mm. No, creo que más que nada es replantearnos por ahí familiarmente la Mm. manera de vincularnos, digamos. Eh, que yo no quiero que sea un juicio crítico, un juicio de valor, porque yo sé Mm. que sea lo que me gusta de la peli es que no hay como un culpable Ujú. específico, porque de hecho hasta los médicos están sometidos a una crisis que es muy complejo.
pero me parece eso como hubo una época donde los niños eran niños y no tenían acceso a la información y habían cosas que no se les tenían que decir y los pacientes eran objetos y nada, fue una época que para mí es muy indiferente el sentimiento que tenía la gente, digamos, por lo menos acá en mi país. Ujú. Y nada, yo siento que es ese tipo de vínculos es el que hay que replantearnos, digamos. Eso y también, como te dije, el tema del cuerpo, que no siento que sea menor y más en el contexto que estamos viviendo como mujeres, digamos. De Ujú. repente despertarte y saber que han metido algo en tu cuerpo, nada, un montón, digamos. Sí. ¿Y cuánto tiempo pasa más o menos desde la primera operación hasta que luego Belén le está curando bueno, la cicatriz en la escena 59? Más o menos, cuánto tiempo pasa de ficción ahí aproximadamente? Y yo creo que son como 2 o 3 meses, más o menos. No lo Ujú, tengo muy claro porque a mí me pasa algo como muy complejo que yo eso lo viví en 2 años. O sea, estuve ujú, 2 años así y me cuesta mucho transformar el tiempo de la realidad, o sea, ver cómo estructurar eso. Si bien sé que quiero que el tiempo y el espacio no sean algo que se distinga, digamos, como que ujú, siempre lo planteé como algo que no sabía qué día era ni qué hora era, entonces me parece interesante no marcar mucho eso, me parece importante a nivel ujú, estructural y no lo ujú, tengo muy claro. ujú. Bueno, voy a abrir aquí ahora, si queréis, alguien que quiera intervenir o que quiera decir algo a Ana Clara. Alguien que haya leído el guión, evidentemente, no que dé su opinión sin haber leído el guión, por favor. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien? Bueno, veo a Jock que levanta la mano y después Catalina. Hola, Y hola. soy José, solo que no sé por qué no es un, salgo como yo, pero bueno, Ah, no, bueno. En fin, tengo unas cosas que quisiera decirte, anoté un montón de vainas, ¿no? Voy a tratar de resumir para ser más preciso. Una de las primeras cosas fue que me gustó la secuencia inicial, sobre todo esta imagen del caballo jalado por el auto. Me parece como que es una metáfora bastante fuerte de lo que va a suceder después. Lo que me sucedió con esa secuencia es que el ruido que pasa dentro del hecho de la camioneta le quita la potencia de la imagen de lo que está sucediendo con el caballo y el carro. Creo que lo que está pasando, como las reacciones de los personajes entre ellos mismos y las voces, los diálogos, me resuenan como un poco más a una explicación de lo que sucede, que la imagen ya sola la cuenta y es tremenda, ¿no? Es bastante fuerte. Hay una pregunta que siempre me nació, eh, que fue hasta el final de la historia, que es por qué Juana no se quiere operar. Y por qué Sandra no puede controlar el deseo de su hijo, racionalizar. Creo que la motivación ahí sobre por qué Juana no lo quiere eh, no está sembrada, me parece, o yo no la pude captar, ¿no? Dentro de la historia. Me gusta mucho esto de la crisis en Argentina sobre las entidades públicas de salud y, no sé, pasa en todos los países latinoamericanos, de que en Ecuador también es una mierda y cada vez es peor. Eh, pero me pregunto también sobre el tema, ¿no? Porque siento que hay un montón de temas que están jugando y que todos están muy fuertes, como el tema de justamente de las entidades públicas o la salud, cómo interviene en ella, cómo la cambia, cómo la interviene sin los insumos necesarios. También el tema de la familia, cómo se va viendo las culpabilidades de lo que sienten los personajes sobre el accidente, la mamá o el papá de haberlo operado, el papá de cuando se cayó del caballo, etcétera. Y el tema del cuerpo, que para mí fue como lo que más me engancha. Bueno, y eso de ahí tiene que ver con una cuestión personal. A mí me operaron de la pierna cuando era chico, entonces me quitaron media parte del hueso
del fémur, después ya me creció, como era niña me crece esas cosas, pero pensaba mucho en esto de cómo enfrentas lo cotidiano desde esa diferencia del cuerpo, ¿no? Creo que hay un trabajo ahí dentro de la historia, como la parte de la piscina, cuando le duchan, pero cuando se baña, que esos son los momentos como más fuertes e interesantes dentro de lo que le pasa al personaje internamente, de cómo se enfrenta a este nuevo mundo, pero a veces hay como los artificios de las secuencias de montaje, que yo creo que le rompe ese código naturalista y afecta mucho a interiorizar en el personaje, ¿no? Otra cosa que también es una pregunta que te hago, ¿por qué la decisión de leer la carta en off de la amiga? ¿Por qué utilizar el recurso de hacerlo en off? El sueño onírico, lo onírico también es, siento que se convierte en algo efectista y que también rompe como eh, como descubrir el interior del personaje más en otras acciones que está provocado con el código que ya es naturalista, ¿no? Bueno, por ahí escribí algo de las escenas de montaje, por ejemplo esto, en la escena 23, secuencia de montaje, me parece que el descubrimiento del cuerpo en enfermedad, en imposibilidad o en otra normalidad es más fuerte narrativamente, más que generar una especie de rutina, porque ya se cuenta por sí mismo si lo hace con o sin la secuencia de montaje. Creo que se pierde la oportunidad de resignificar la escena, el contacto con el cuerpo y las ondadas desde este lugar donde ahora hace algo que antes era cotidiano y sin dificultades. Y la escena final que tiene que ver con el agua, y también pienso en lo del caballo, ¿no? Son como dos momentos muy distintos, con elementos distintos que a la final creo que se pueden conectar, pero no encuentro todavía la manera en cómo se conectan, pero sé que hay una intención, incluso puede ser inconsciente. El caballo es como libérrimo, pero está atado a algo, y el agua también es un lugar donde ella se puede hundir o se hunde algo que tiene que ver con su familia o con el país o con hacer algo con su cuerpo que ella no estuvo de acuerdo y que no entiendo por qué no estaba de acuerdo, pero eso es bonito, ¿no? Cómo se puede hundir eso y cómo ella flota, sin embargo, sobre todo eso, ¿no? Solamente que esa construcción siento que todavía no está sembrada para que se la pueda sentir como eso, fuerte y concreto. Eso. Bueno, gracias, José. Catalina, ¿no? Levantó también la mano. Sí. Hola a todos, a todas, a todos. Y a Ana, darle las gracias porque pues, me pareció muy hermoso el guión, lo disfruté mucho, me conecté mucho con los personajes y también hice como unas cuantas anotaciones, pensando también en un poco lo que nos había mencionado Yolanda en su charla. Luego estuve pensando, también aplicaba a tu guión, que quizás yo sentía que en esta película hay como una familia enfrentada a una enfermedad, ¿cierto? Como que yo pensaba que quizás el conflicto, así tú lo planteas en la sinopsis, como que es ella que no quiere ser operada y que es operada sin su consentimiento, pero a mí me parecía que era como más ella versus la enfermedad, o incluso la familia versus la enfermedad. Y me parece que ahí quizás se podría hacer eso que José estaba mencionando antes, y es entender mucho mejor el esfuerzo que ella está haciendo y esa fortaleza a la que vos te estás refiriendo, que yo también la siento muy presente en la chica, pero que en este momento siento que a veces la peli está como que se va el punto de vista más hacia a los padres, ¿no? Entonces, en esa medida, cuando vos hablas de el enojo, que encontraste como en el enojo, en la rabia, esta manera de sobrevivir, eso quizás es algo que desde afuera se puede percibir como el enojo y la rabia, pero que si estamos más desde adentro de ella, estamos hablando desde el dolor, ¿cierto? Como la fortaleza que se necesita para superar el dolor. Entonces, me parecía que si estamos más adentro de ella, desde el punto de vista de ella, esa fortaleza y esa intensidad que tiene ese personaje porque está superando un hijo de puta dolor horrible además se siente todo el tiempo, que es realmente muy doloroso, eso va a hacer que empaticemos más con el personaje principal, porque ahora no sé, que también yo sentía que vos
estás haciendo un esfuerzo gigante por ser muy justa, ¿cierto? Como por no victimizarte y por ser como dura también, como está siendo fastidiosa o está siendo exagerada, ¿no? Como que estás también teniendo como tratando de tener como una distancia con vos como personaje, que eso es bonito y es muy bonito como retratas a tu familia, pero también me parece que podría ser muy generoso y que podría estar bueno para nosotros como espectadores sentir no esa dureza de que está enojada, es una niña enojada, no es una niña enojada, es una niña que está pasando por una situación horrible y que se está esforzando mucho como para superarla. Entonces, eso me parece que podría ser más, como que el conflicto podría abordarse quizás más desde ahí y que también a mí me conmovió mucho la escena de los papás, como cuando ella está ahí afuera del cuarto y escucha a los papás hablar y el papá le dice a la mamá como, ¿cómo haces para que un hijo te perdone? Y yo pensaba lo mismo, como es esta familia que además está enfrentada a la enfermedad desde un lugar además de crisis económica, que eso también me parece muy potente y que siento que eso se podría fortalecer si se entiende desde esa perspectiva. Otra cosa que pensé fue lo del agua, que vos en la sinopsis estás mencionando mucho como que la forma como ella se reconcilia con su cuerpo es el agua, pero el agua en realidad aparece poquito, ¿cierto? Ya está como cuando va donde el Quiro, ¿cómo es? No sé, bueno, ese señor pues que le ayuda a hacer esas terapias, y después en la piscina, pero yo pensaba eso, como que quizás esa relación con el agua es su manera de enfrentar ese conflicto, o sea, cómo levanta por primera vez esa pierna o qué hace para, yo no sé, pues cierto, pero qué hace para soportar el dolor, que eso me parece muy interesante, sobre todo el dolor en la infancia, que me parece que es un poco, vos decías que no sabes cuál es la transformación de ella, pero a mí me parecía que incluso vos lo decís en el guión, que es como que ella dejó de ser una niña, sí, o que cuando es chiquito vive como situaciones de mucho dolor, como que se vuelve un adulto de 9 años, y me parece que eso es un poco lo que ella le está tocando hacer. Entonces me parece que ahí también podrías explorar más cómo el agua es ese vehículo para superar la enfermedad, ¿cierto? En esa medida, pues pensándolo como si ese fuera más el conflicto. Y otra cosa que también pensé, de acuerdo con lo que estaba diciendo José, de las secuencias de montaje y los planos secuencias, es que, y lo mismo con lo onírico, como que me parece que son como unas ruticas de escape, como que hay unas cosas que son, o sea, que el guión a mí me parece que es muy potente y la peli va a ser muy brutal, pero que tal vez más decididamente se podría saber si se usa o no, ¿cierto? Porque a mí me parecía que, por ejemplo, lo onírico podía ser súper interesante, porque hay muchos elementos, el agua, el caballo, los juguetes, la música, ¿cierto? Como que todo eso me parece muy interesante, pero que no me parece más interesante que verla a ella lidiar con el dolor. Y lo último que anoté es que es lo de los médicos, que vos estás diciendo que tal vez, no sé si, que no hay un villano, a mí me parece que sí, que los villanos son los médicos y las enfermeras, o al menos que se siente eso en la escritura, como a mí me parecía muy violento todo lo que pasa como con los calzones, como estos médicos que la fuerzan a hacer cosas, era como, me parecía muy impresionante eso, entonces como que quizás yo sí sentía que había como una culpa que se le estaba poniendo a los médicos, pero también me parecía que es que, o sea, como aquí hay una cosa mucho más grande que todo el mundo, que es la enfermedad y el dolor físico, entonces como que en alguien tiene que caer la culpa y me parecía que un poco en el guión pareciera que es en los médicos, pero creo que si de pronto se mira por ese enfoque el conflicto, pues ahí también podrías explorar como esa sensibilidad de la protagonista, que creo que es súper interesante. Y bueno, nada, volver a decir que me gustó mucho. Gracias, gracias Catalina. Bueno, y voy a dejar intervenir a Benjamín y luego yo voy a dar ya mis primeras notas, si os parece bien. Benjamín. Hola, buenas. Bueno, el guión de Ana Clara fue el primer guión que me leí
de todos de los que nos enviaron, y sin leer absolutamente ningún antecedente previo a la lectura del guión. Desde la primera lectura me pareció que esto se intuía, se sentía que era una historia real, o que estaba inspirada en un caso real, sin saberlo. A lo mejor lo explicas antes en los antecedentes, en la sinopsis no la leí, pero en el guión se transpira que esto es un caso real, y ahí encuentro que está el corazón también del guión, eso se percibe, entonces uno conecta, ¿no? Sin embargo, con esa conexión que se genera, me pasa que por momentos sentí que hay como una auto-obligación, si tú quieres, de querer ser fiel a la realidad, no querer abandonarla mucho, más que inspirarse en un caso real, que es el tuyo propio, obvio, para liberar una historia que puede ser nueva, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser reflejo del caso real que te tocó vivir, sino que puede ser el caso que te tocó real, inspiración de una historia. Entonces sentía que había un conflicto en querer ser fiel a esa historia que te sucedió, y por momentos habían cosas que a mi juicio se tocaban. Por ejemplo, está el sistema de salud, que yo decía, ya, ok, es una historia que va a correr por ahí, por ese carril. Y no, después se iba por la historia personal de la niña. Ok, ya, entonces va a agarrar ahí. Y después eran los padres. Entonces, entre esos tres como niveles, que pueden estar, pero ecualizados de manera distintas quizá, se iba como contando una historia, y al final me quedé con una sensación de que era, en manera bien sencilla, que era como un gran primer acto y un final de un tercer acto, algo así, como que toda la parte del medio, del proceso, de la carne que en el fondo de lo que se quiere contar, de alguna manera se pasaba por alto de eso. Quizás está bien, no lo sé, pero esa es como la sensación que me sucedió. Y creo que llevaba a confusión, por ejemplo, todo lo que es sobre los médicos que decía Catalina, que yo también creo que al principio se instalan como, entre comillas, los malos, pero también resulta que es como, sobre todo en Sudamérica, no sé si en Europa se lee igual, pero los sistemas de salud público y los sistemas de salud privado como que son como dos entidades que son muy fuertes, sobre todo en Chile. Entonces, de pronto, claro, se resuelve el problema de ella cuando se va a una clínica. Entonces, como que todo el sistema público de salud, que como que funciona mal, es un poco como atrapado sin salida, ¿no? Que te maltrata, y se resuelve cuando se va de ahí. Entonces, me parece un pelín así como rápida esa transición. Y sí, a mí me llama mucho la atención las imágenes que más me quedaron dando vueltas, es la de ella en la piscina, que tocando el pie al final, yo lo encontré bellísimo, a mí me gustó mucho, y lo que sí creo que se puede como leitmotiv o como motivo aprovechar más todo el tema del agua. Me encanta también el concepto del agua que no duele, y cómo se relaciona con el cuerpo. Yo creo que ahí está sobre todo la parte más potente, yo estoy de acuerdo con eso. Porque si fuese lo de los padres, creo que también ahí el eje debería estar, o sea, como que sería un ejercicio un poco más difícil tal vez, a lo mejor ayudaría, no lo sé, pero creo que el ejercicio sería como irse hacia los padres y abandonar un poco a Catalina, o sea, al personaje de Juana como protagonista. Creo yo que esa es una opción, es una de las decisiones que se podría tomar. Y me parece también y esto no sé, es una opinión muy personal. A mí quizás que la protagonista sea muy niña no ayuda tal vez eh, a que esos conflictos que ella tiene, porque en el fondo hay algo que no tiene, que es su cuerpo, como en sus condiciones, y que después tiene que recuperar. Y todos esos conflictos quizás se puede como expresar mejor. Yo lo pensaba ya en momentos como incluso como en el momento de la realización, del rodaje, de cómo alguien puede dar todo ese tipo de gama de expresiones, de dolores, sentimientos, viaje emocional, y me imaginaba a alguien un poco mayor. Creo que eso podría incluso ayudar a ese ejercicio, pero eso ya es desde lo que yo lo pienso desde la realización, no tanto desde el guión. Pero bueno, a mí me gustó mucho la sensibilidad con la que está escrito el guión.
Muchas gracias. Gracias, Benjamín. Ana Clara, la idea es como hacerte reflexionar, luego como siempre, en última instancia, vosotros sois los que vais a firmar la obra, así que la responsabilidad es vuestra, por supuesto. Quédate con lo que a ti te sirva como autora para tu historia y lo que no, que te sirva para reflexionar y para fortalecerla, ¿no? Y pues como chequear puntos, ¿no? Que siempre son muy interesantes. Bueno, yo creo que hay que tomar decisiones, mi querida Ana. Toca tomar decisiones. La primera es sobre el tema que quieres trabajar y la idea temática. Es decir, tú quieres hablar, a mí hay un tema que ya os he dicho que me interesa mucho, que es la violencia sanitaria. ¿Quieres hablar sobre la violencia sanitaria? ¿Quieres hablar sobre una familia enfrentada, ¿no?, a una situación tan jodida como que su hija puede ser que no camine más? ¿Quieres hablar de una niña que se tiene que enfrentar, ¿no?, al acontecimiento más heavy de su vida hasta ese momento? O sea, ¿de qué tema te interesa a ti hablar para que ese tema esté marcando la jerarquía de todos los elementos que van a aparecer en el guión? Porque, claro, tal y como empieza el guión, primero tenemos, ¿no?, que es como toda la parte de la violencia sanitaria, que es que dura 24 páginas. Eso es casi un primer acto de casi 30 minutos dentro del hospital, ¿no? Sometida, 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 sometida. Después, cuando va a casa, y es como todo el enfrentamiento de ella gestionando su dolor, ¿no? Y la operación, etcétera, etcétera. Y finalmente es un poco la aceptación y un poco la lección, ¿no?, que les da a sus padres sobre que no han consultado con ella. ¿Ves? Tenemos como 3 bloques completamente distintos que están hablando cada bloque de algo que es distinto. Entonces, de alguna manera tienes que definir bien qué quiero que el espectador piense cuando salga de ver esta película. A los niños hay que contarle las cosas, a los niños, porque es muy legítimo, o sea, lo que el personaje reivindica es muy legítimo. A los niños hay que decirles que, pues, lo que les pasa, ¿no? Es como, igual que cuando los padres se separan, que nadie dice nada y es como que el niño no se ha enterado de nada, ¿no? O sea, ¿de qué quieres tú hablar en profundidad? Porque de todo, nena, además tienes un guión cortito de 60 páginas, de 66 páginas, perdona. Entonces tienes un guión cortito, con lo cual, claro, no te da para hablar de todo en profundidad. Entonces toca evaluar bien, y porque de eso va a depender también la estructura. A mí me parece que tienes como 3 imágenes potentísimas. Efectivamente, una es arrancar con el caballo amarrado y el viaje de la película parece que es un viaje hacia la libertad, ¿no?, que ella termina zambullida en el agua y siendo sirenita, ¿no? Y creo, a mí hay una parte que me ha gustado especialmente en el guión, es cuando ella se orina en la cama también para que le hagan caso, ¿no? Que me parece que como personaje sienta unas bases poderosísimas. Está plantada la semilla, pero hay que explorarlo bien porque eso es un carácter. Entonces, pero claro, todo eso se va a definir en función de eso que tú quieres hablar. Yo creo que además, claro, eso va a generar un tipo de estructura u otra. ¿Qué te quiero decir con esto? Ahora mismo el hospital está un poco largo, claro, porque hay mucho sufrimiento y también tenemos que pensar en el espectador. O sea, meterle al espectador durante 25 minutos en un hospital con ese nivel de sufrimiento es mucho, es too much. Entonces, pero va a ser en función, insisto, de lo que tú quieras contar, ¿eh? Ojo, está el reajuste de la estructura. Entonces, quizá hay una parte muy bonita que no has explorado tanto, que es ella con respecto a cómo va asumiendo su nuevo estado y su dolor, que creo que tienes que explorarlo más en el segundo acto. Y yo, claro, en función de eso, yo reajustaría la estructura, o sea, es decir, haría un primer acto más cortito. Trataría de que saliera antes del hospital, ¿sabes? Porque es que de verdad es muchísimo sufrimiento.
Pero claro, todo eso va a ser en función siempre, insisto, de lo que tú quieras contar. Entonces, dejaría una parte más larga que es ella asumiéndose, ¿no? Con su nuevo cuerpo, con su nueva vida, creo que hay una parte muy bonita en el colegio que dura muy poco, apenas dura unas páginas, que es cuando ella está en el colegio, la relación que tiene con los niños, la relación que tiene con sus amiguis, la relación que tiene con Bruno, ¿no? Con lo de la silla de ruedas, todo esto. Todo eso me parece también que esta nueva identidad, que es el nuevo yo de la pequeña Juana, también me parece que no lo has explorado y que tienes ahí o sea, una fuente poderosa creativamente hablando, ¿no? Y es muy bonito porque entonces ahí estás hablando de otra cosa, que es cómo se supera desde la niñez, ¿no? Cómo se tiene que fortalecer ella y cómo su fortaleza hace que venza la situación, ¿no? En la que está envuelta. Y luego ya tenemos el tercer acto, que claro, ahí ya no queda muy claro cuál ha sido el viaje dramático de ella, más allá de que, bueno, le ha hecho entender a sus padres que tienen que contar con ella, que no es un monigote que es necesario, pero más allá de que salte al agua y se haga sirenita, o sea, queda como un cierre climático, un buen clímax, ¿sabes? Donde realmente sintamos, ¿no? El viaje dramático que ha hecho la pequeña, hacia donde tú quieras que vayamos, ojo, eso siempre hacia donde tú quieras que vayamos. ¿Sí me entiendes? O sea, porque claro, está muy largo el primer acto, el segundo acto está muy recoto, chiquito, y luego el tercer acto culmina y se va. Entonces hay que prepararlo, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque tienes que darle fuerza y peso a la noche más oscura del alma, que es cuando ella se entera que la tienen que volver a operar. Pero escucha, y además es que mira lo que pasa ahí. Nena, cuando ya le dice el doctor en la escena, espérate, en la escena 58, ¿no? Que le dice, bueno, que ya les ha dicho el doctor que la tienen que volver a operar y tal, y bueno, que les confiesa a sus padres que no le preguntaron nada. Nena, ella no dice, pero ¿qué está pasando? Pero que es una necrosis, pero me voy a morir, pero entonces ahí quitaste completamente la psicología infantil, por eso hay que profundizar en esta Juana que estás construyendo. Y te fuiste directamente a poner tu punto de vista, tu tesis como autora, que es decirle a sus padres, pero no me dijiste nada, cuando, coño, con 9 años, si te dicen necrosis y te dicen la cabeza del fémur se ha necrosado, lo primero que piensas es, coño, y con todo lo que ha sufrido la pequeña, coño, me voy a morir. Entonces, psicología infantil, o sea, y vas tramando a partir de recordar que el guión lo escribe el personaje y el argumento lo escribe la autora. Entonces, tú ya sabes que ahí es a donde quieren que lleguen, pero claro, no te olvides de que el personaje tiene que tener un susto de la hostia, pensando en que no se va a levantar nunca más de esa silla de ruedas, ¿no? Y además, tal y como lo dice el doctor. Entonces, claro, y una vez más es, ¿cuál es el viaje dramático que quieres que hagamos? ¿Sabes? ¿Hacia dónde quieres que viajemos? ¿Quieres que viajemos hasta eso, no? Y esa puede ser la noche más oscura del alma, cuando ella de repente empieza a pensar junto con los padres, o sea, quizá no pegar tanto las dos visitas a los médicos, que están muy pegaditas, que el primer diagnóstico del primer médico con los clavos sea la noche más oscura del alma, donde toda la familia piensa que ya no va a volver a caminar y después ahí lo levantas, ¿no? Pero claro, pero ves que son bloques como muy separados que van trabajando temas completamente distintos. Entonces, no es que tengas que renunciar, pero sí hay que darle una jerarquía de importancia y de valor, porque eso va a determinar también la estructura y el desarrollo profundo del personaje. Y otra de las cosas que han apuntado tus compañeros, que me parece que son buenísimas reflexiones, muchas gracias, sobre todo por ser tan respetuosos también, em, y es que te tienes que despegar un poco ya de la Juana. Juana tiene que ser ya ella, ya tienes que parirla, ya la has parido y ahora tienes que dejarla caminar. Y te tienes que despegar de la vida de Juana. ¿Qué te quiero decir con eso? Pues que tú también estás muy preocupada por no herir a nadie, muy preocupada porque los acontecimientos se cuenten tal como son y bueno, ha llegado el momento de aplicar carpintería dramática y es, bueno, pues meter técnicas narrativas pues para levantar el suspenso, la intriga dramática, la intriga activa, ¿sabes? O sea, que mantengas al espectador si Juana o no va a levantarse de esa silla de ruedas, que eso puede ser el mismo miedo del personaje y va a hacer que nos enganchemos al guión. ¿Sí me entiendes? O sea, como empezar a darle forma dramática ya, ¿no? Ya tienes lo que pasa, ya sabes cuál es el viaje del personaje, más o menos lo tienes claro,
tienes que afianzarlo, pero ahora ya esto, darle una jerarquía dramática y utilizar técnicas narrativas y además meterlo dentro de una estructura que a ti te ayude a contar este viaje de Juana. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y a todas, los compañeros también por aportar. Ha sido muy interesante todo. La verdad es que como vengo hace tanto con esto, ya estoy como muy estancada y me hacen ver cosas que no estaba viendo, digamos. Sí sé que, o sea, esto que planteas, Yolanda, de la estructura me parece muy importante, porque es algo que creo que no estaba bien resuelto y si bien ha mejorado, falta, digamos, y me parece que tiene que ver con esto de despegarme de lo que viví, digamos, porque como que lo estoy tratando de estructurar en función de eso. Por otro lado, hay algo que lo dijeron muchos y que siempre ha sido un dilema con la peli, que es el tema de la crisis nacional y económica que hay, la salud, que me pareció muy interesante lo que dijo Benjamín, porque lo que menos quiero es que se entienda que en un hospital privado está la solución, digamos, no me había dado cuenta que se leía así y está muy bueno. Lo que sí me cuesta mucho pensar en ese punto donde las cosas no compitan, porque la verdad es que yo he tratado de no darle tanta trascendencia a eso, porque no quiero que sea una peli de la crisis económica nacional de Argentina en 2001. Entonces, como que en ese sentido, antes la peli tenía más de eso y tomé la decisión de sacarlo un poco para que no compita tanto con el conflicto, porque a todos los que viven afuera les llama mucho la atención por ahí eso, y los argentinos ya están como cansados de escuchar eso en sus películas. Entonces, como que no encuentro el punto medio, y no sé si ustedes han pensado algo o si me pueden ayudar en eso. Mira, tienes aquí, bueno, tienes más compañeros que quieran decir cosas. Yo tengo más cosas que decirte ahora y si quieres al final te reflexiono un poco eso porque yo también lo he apuntado. Porque Bueno, son dos cosas a trabajar. El contexto donde ocurre la historia, que no, claro, que no se coma la crisis del 2001, que no se coma la historia de Juana, y también pensar en el tiempo fílmico, en el tiempo de ficción, cuánto tiempo pasa en el guión, porque no está claro. Entonces, bien. y además, ¿sabes qué pasa? Que por eso yo te lo preguntaba, porque es que es de suma importancia con respecto, claro, a todo su proceso médico. No es claro, eso está marcando ya un tiempo en el guión que quizá lo puedes dejar más claro y eso también te va a ir ayudando a hablar también del contexto de esa Argentina. Pero ahora lo vamos a hablar si quieres. Mira, quería intervenir también Laura Barile y luego Santiago Musetti. Pues Laura, ¿quieres? Sí, bueno, gracias. Bueno, primero que a mí me interesa muchísimo ese tipo de drama. Cuando empecé a leer el guión, llamé a Joana y le dije como, tienen un alma parecida con nuestra historia. Eso de Laura, nosotros nos pasó, perdón que te interrumpa, nosotros nos pasó lo mismo con tu película. Yo le llamé a la productora y le dije lo mismo, que estaría muy bueno que lo lea. Sí, eso del accidente, de la jornada de la protagonista y es un tipo de drama que me interesa como audiencia, no solamente como guionista. Así que bueno, primero que me interesó muchísimo y tengo una duda y algunas reflexiones. La duda es si habría la posibilidad de no hacer esa cirugía, porque me parece en el guión que la chica culpa a los padres por algo que no pudieran hacer, pero que en realidad lo único que podrían hacer era informarla o charlar de igual para igual, no sé si existe esa expresión en español. Y que de esta forma, para mí la peli habla del crecimiento de esa nena, que aunque todavía muy chica se siente un ser independiente y siente que desde ahí, de ese acontecimiento, es grande y puede ser responsable por sus decisiones. No sé si me hago claro, la impresión es que los culpa por por obligarla a hacer una cirugía que quizá era obligatoria y tal vez los debería culpar como por no darle informaciones y creo que todo el tiempo me parece que sí dan las informaciones que necesita, como que hablan muy abiertamente y explican cosas, como dijo Yolanda,
incluso muy como profundizadas para una niña tan chica. Y en la historia me pareció que la resolución viene desde el punto de vista de la mujer adulta, y no de la niña, no de ese crecimiento que realiza la chica al final. Y que para eso habría que conectarse con lo que siente ahí la chica, y me imagino que sea una tarea muy, muy difícil porque determina que revisites las emociones reales por las que pasaste tú. Sentí que todo tenía una profundidad dramática, incluso el mundano y el cotidiano, y que habría sí que profundizar las relaciones. Y me llamó la atención la relación con la hermana y con los colegas de clase, porque creo que en esas relaciones la protagonista se cambia y se puede hacer más fuerte para entenderse como individuo, como una persona independiente de sus padres. Y bueno, para mí como audiencia estaría como ahí la clave para verla crecer y no exactamente peleando con sus padres. Y resultó para mí que los colegas en la escuela, que la situación se resuelve muy rápido, como que la rechazan y luego ya está con el chico a el que se enamora. Y la impresión para mí es que no se siente ese dolor que seguramente siente la protagonista en esas situaciones. Y bueno, ese punto que ya levantaron ahí del agua, que también pensé que aparecería más, no solamente como más veces, pero que la agua iba a ayudarla a superar o a comprender o a sentir esos sentimientos difíciles y contradictorios que está viviendo ahí. Creo que es eso. Bueno, Laura, gracias. Qué bien que lo hayas leído porque además, claro, como estáis, tenéis historias muy parecidas, ¿no? De superación de un trauma físico. Está muy bonito. Bueno, y ahora, mira, San, ¿quieres? Venga. Hola a todos. Nada, en realidad como que pila de las cosas que querés decir ya las dijo todo el mundo. Me parece que los comentarios de todos estuvieron muy de más y como muy lindo, muy acertado. A mí el guión me encantó, me pareció re hermoso, como que salí de leer el guión, iba a decir salí de la peli, salí de la peli como con este sentimiento de como, no sé, una cosa que a mí me re gusta sentir después de mirar una película, que es como que uno se siente bien, ¿no? Como ese como calorcito en el pecho. Me parece que eso es algo re lindo, capaz que es un poco abstracto, pero es algo re lindo de generar en los espectadores, y me parece que tu historia tiene re el potencial para hacerlo. Este, Estoy, eso, lo dicho, muy de acuerdo con muchos de los comentarios. Me parece que es re importante para el guión que nosotros podamos estar como en el presente de la niña esta, como para poder entenderla. A mí me pasó algo muy parecido a lo de Benjamín. Me resultó como difícil empatizar con el personaje sabiendo que tenía 9 años y siempre me lo imaginé un poco más grande. Eh, Eso es un hándicap propio, me parece, que tiene que ver con la subjetividad de cada uno, pero este, nada, como que siento que a mí me gusta pila esto, y me parece cada vez más importante como mostrar personajes principales que adolecen, ¿no? O sea, que están como no siendo la mejor versión de sí mismos, y a la misma vez de esa manera encontrando como un vehículo para comunicarse y conectarse con el mundo y con la gente que los rodea. Este, Me parece súper valioso eso, y me parece re interesante como esta reacción ante el dolor y ante el sentirse vulnerado, como reaccionar tipo con una venganza, ¿no? Como con dar pelea, tipo ser más malo. Me parece re interesante eso. Y me parece que como que
un poco esto que decían Catalina y Yolanda y Laura también recién un poco, como que siento que es eso, que capaz que hay como una necesidad de proteger a esta historia que capaz que hace que no te animes de cierta forma a que realmente eso, ese adolecer de este personaje esté como súper ahí, tipo, como pautado. No quiero repetir igual, ni entrar como en modo interpretativo. Hay algo que dijo Laura recién que a mí me parece que está bueno y lo voy a repetir solamente porque fue Laura la única que lo dijo, que para mí es re importante el personaje de Belén, y siento que la vi re poco, como que no entendí el arco de Belén. Como que sentí que en un momento estaba haciendo como una genia y de repente estaba súper enojada con su hermana y no, como que no viví el proceso de Belén, ¿viste? No entendí por qué se enojó de repente. Sí, obvio, está la escena de cumpleaños de 15, que medio que ella como que le roba el protagonismo y todo eso, pero me parece que ahí hay como más tela para cortar, sobre todo porque me parece que el personaje de Belén es re interesante y porque es como un vehículo como empático, como para nosotros entrar como un poco más al mundo de Juana en cierta forma. Como mantenernos más ahí, como con sus congéneres y ver al resto del mundo quizás como más una cosa de contexto, si bien ella también está como en esta situación de crecer de repente y de poder entender y conectarse y empezar a comunicarse con un mundo más adulto, también siento que está re interesante, tipo todo el mundo niñez, y Miranda y álbumes de figuritas y todas esas cosas, me pareció hermoso. Este, no se me ocurre mucho más para decir, eran como esas cosas. Después que me parece que es re una peli, o sea, es muy una peli, me encanta cómo empieza, me encanta todo lo que va sucediendo. Capaz que estoy de acuerdo con Yolanda en cierta forma en todo el tema del hospital al principio, como que si el hospital tuviera menos presencia, quizás pasaría como un poco que se iría esta sensación de que son los malos o de que todo se soluciona cuando se cambia a un privado y nos daría como más la oportunidad de ver a Juana siendo una forra y una genia a la misma vez, que para mí es algo como re lindo, que puede llegar a pasar. Y nada, y eso. Gracias, Santiago, gracias. Y gracias también por ser tan respetuosos y tan hermosos y hermosas. Bueno, mira, yo es que lo había dejado como para lo último, porque a mí es de lo último que me gusta hablar es del personaje. Yo te pregunté qué relación había entre Juana y Belén, porque no está clara la relación que tienen entre ellas, porque creo que o sea, simplemente tú has cogido los ítems más precipitados de la historia y los has colocado, pero creo que no está la mirada de Belén sobre la hermana para llegar a comprender en plenitud cuál es el conflicto de Belén con respecto a que ya nadie le hace caso, ¿no? Entonces, o sea, creo que es importante, ojo, no saltarte el punto de vista, porque que es importante manejar siempre el punto de vista de Juana en esta historia. Entonces, pero sí darle esa presencia y esa mirada, ¿no? Y cómo Juana le está generando el conflicto a Belén, porque eso no está mostrado, está simplemente expuesto, pero no está trabajado en profundidad. Entonces yo creo que sería muy bueno que le fueras dando arcos a Juana con la familia. Es decir, que, mira, papá y mamá no son lo mismo. Tiene que tener un arco con papá, con Ariel, y un arco con Sandra, con mamá. Tiene que tener también ella, Juana, tiene que tener un arco con Belén, un arco que va a empezar en un signo y va a terminar en el contrario. Y eso a ti también te va a permitir explorar cómo la familia vivió o vive lo que le está ocurriendo a Juana, que no lo tienes todavía. Y claro, eso es porque nena, te toca pasar por el dolor de nuevo. O sea, tienes que bajarte ahí, tirarte al arroyo. Si tú has decidido contar esta historia es para sanarte, así que ahí te toca ir al arroyo, bañarte en la piscina y dejar el dolor, pero tienes que ir a trabajar con él y pasar a través de él para que haya verdad. Entonces toca bajar ahí, entender, subir y armar la carpintería dramática, ¿sabes? Para que vaya en una dirección, sobre todo en un contexto concreto, ¿no? Porque claro,
está como todo un poco sucio. Por ejemplo, la relación entre Juana y papá no se ve muy claramente, más allá de que él es súper cariñoso y súper hermoso con ella, pero no se ve el conflicto que tienen ellos dos, ¿no? Lo mismo pasa con mamá, ¿no? Entonces, hay que trabajar un poco más en profundidad y eso te va a tocar construir un poquito más a los personajes, nena, para que a ti te ayude también un poco a distanciarte, o sea, a bajar a entender el dolor y a distanciarte después en la construcción dramática. Le voy a pasar a Laura Tobón, le voy a pasar la palabra, que tiene algo que decir también sobre su hermana pequeña, y ella tiene un guión también hermosísimo, con muchísima belleza de personajes. Entonces le voy a pasar, perdonar, que le voy a pasar a ella la palabra, aunque está un poquito después en la cola de intervenciones, porque tiene algo que decir sobre las hermanas. Laura. Ana, hola. Bueno, decirte que me encantó el guión, punto, pues, pero eso, quería pues como reafirmar esa relación con Belén, sobre todo, y volviéndolo reiterativo, porque bueno, yo tengo una hermana pequeña y esa relación siempre, pues esas relaciones son mucho más fuertes, uno no habla con los papás, uno no habla con los abuelos, uno no habla con nadie, y uno siempre está hablando con el hermano o la hermana mayor sobre todo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a mí me fastidiaba mucho chiquita que mi hermanita quisiera hacer todo igual que yo, ¿cierto? O sea, y volver eso más potente, porque en esta historia, Juana ve contraria absolutamente a su hermana, además quiere ser como ella, tiene noviecitos, amiguitos, tiene pies, pues puede caminar, tiene sus 15 años. Entonces creo que a partir de Belén, la construcción de Juana te puede quedar mucho más fácil por el mismo espejo, pero pues como el espejo contrario, ¿cierto? Y sobre todo que es con la única persona que ella puede hablar realmente, pues que puede ser un par. Entonces buscar respuestas en Belén, hacerle más preguntas a Belén, porque siento que igual Belén sí es como una autoridad para la pequeñita, porque eso sentía yo pues cuando era pequeña, pero más grande que mi hermana, que yo tenía todas las respuestas, que yo la cuidaba, que mi hermanita buscaba todo en mí, así yo no supiera y ella supiera que yo no supiera. Entonces yo creo que desde esa relación puedes sacar muchas más respuestas y como solucionar muchos aspectos que de pronto a través de Belén los papás también pueden hablar con Juana. Entonces hacerle una ficha mucho más importante a Belén. Y ya, me encantó la primera escena, me encantó. Gracias, Laura. Gracias. Mira, también estaba Joana Oliveira. ¿Me oyen con la Sí. mascarilla? Ah, bueno. Bueno, hablar un montón de cosas que iba a hablar porque me apunté hace un tiempo, esto es normal, pero quisiera primero agradecer el coraje de escribir una historia que se acerca tanto a la historia personal, ¿no? Y esto es súper difícil y entonces entiendo que y me conecto con la autora que dice que muchas veces se confunde porque esto es normal y me pareció muy bueno lo que dijo Yolanda, que fijarse en los personajes como, ¿qué dijiste, Yolanda? Con reglas de guión, así de hacer, y para desconectarse con el personaje. Y me dio mucha curiosidad si has volvido, Ana, al guión después de filmar la escena que filmaste para el teaser que nos enviaste. Porque creo que ganaste un dinero y pudiste hacer el teaser. Si después que filmaste esta escena en el baño de la chica, si volviste al guión, me dio bastante curiosidad porque después que uno filma algo, como que parece que las cosas se clarean un poco. Sí, sí volvimos al guión, o sea, lo trabajamos todo el tiempo y eso fue hace como 2018, creo. Y todo el tiempo lo estamos trabajando el guión de la peli, digamos. Pero sí me hizo como ver muchas cosas, sobre todo en cuanto a la estética
que estoy buscando, que trato de reflejarla un poco en la escritura, digamos. O sea, ya hablando más de la dirección. Pero sí, fue una experiencia muy, muy interesante y sobre todo para estas cosas del personaje que decíamos, que me hablaban de la edad de la nena y que si reaccionaría o actuaría si una nena de esa edad y todas esas cosas. Me sirvió mucho dirigirla a ella, digamos. Fue muy interesante. Muchas gracias por todo lo que dijiste. Me emociona, yo. Me llegan mucho sus comentarios. Gracias. Gracias, Joana, hermosa. Bueno, y tenemos también Alexis, que también quería intervenir. Hola a todos, a todes. Esta nueva manera de hablar no me acostumbro. El nuevo orden mundial ha cambiado. Sí, todes suena raro. Pues yo quería hacerte caer en cuenta de algo de que todas las guionistas que hemos escrito con niños, no sé si hemos cuestionado esto o no, pero como yo tengo también el caso de un niño de 10 años que es muy maduro para la edad de él, también he recibido comentarios sobre qué pasa, por qué un niño tiene tan claras las cosas. Pues yo creo que lo más importante es cuando nuestro niño es un protagonista, creo que por regla general nuestro protagonista debe tomar sus propias decisiones y es muy difícil que un niño las tome, porque en tu caso específico los papás terminan tomando la decisión por él, lo cual por definición total pues hace que tu personaje principal no sea el personaje principal, pues, son los papás, porque los dos papás toman la decisión por ella. Ella no logra tomar su decisión propia. Entonces, ahí hay un reto muy grande, porque a mí me encanta tu personaje central, me encanta que haya tenido un accidente en el caballo, la primera escena me engancha desde el principio, pero en mi caso específico me hubiera gustado entender el por qué para ella no tener la cirugía es tan importante, porque en algún momento me pareció que era más como un capricho de ella y no algo específico. Es decir, si es una niña que tiene de pasión montar a caballo y que quiere, su vida son los caballos, pues perder la pierna es algo muy grave, ¿cierto? Si lo es una bailarina. No quiero decir que perder una pierna sea menos grave si la niña es una artista, para nada, perder una pierna es muy grave. Pero como esto es una historia, la historia es visual, pues toca entender por qué para ella perder la pierna es algo muy importante. Entonces, a mí me gustaría, o sea, a mí si la niña es la protagonista, sería bueno que su decisión pasara por encima de los adultos, como decían ahorita, con la ayuda de la hermana. Hay momentos en la vida donde los papás y los médicos dicen, toca hacer la operación, no va a volver a mover la pierna, va a perder sensibilidad en esta pierna, pero hay una opción de no operar y ver si el nervio se sana con mucha fisioterapia, mucho esfuerzo propio, pero las posibilidades son del 5%. Ahí entra un nuevo juego donde la niña decide que se juega el 5% en contra del 95% de los demás. Entonces hay una fuerza personal de una niña de 10 años que se tiene que enfrentar al mundo prematuramente con una decisión de dolor y de fisioterapia. No te estoy diciendo que esa sea la solución para nada, pero lo que te digo es una manera en que una niña puede confrontarse y el dilema de si hay cirugía o no, porque el montar a caballo lo va a hacer todo y no puede perder la sensibilidad en la pierna. Yo aquí no lo siento, aquí lo siento es porque ella no lo quiere hacer porque no está de acuerdo y parece a veces un poco, ¿cómo te diría? Para usar la palabra caprichoso. No encuentro la razón de ella de protagonista.
Y voy a pasar muy rápido. Nuevamente, si quieren, lo que hacemos después para los que tengamos más cosas, no sé si quieres que abramos un chat como hemos hecho con los demás y los que nos queramos conectar podemos seguir hablando, no sé si lo quieras. Entonces te voy a pasar después un link al terminar esta sesión. Entonces yo digo, eso es lo más importante que tenía que decir. Voy a dejar mi participación para después porque hay muchas cosas más que te quería contar. Bueno, gracias Alexis. Y bueno, estaba también Yalil, que quería también intervenir. ¿Yalil? Sí, hola, ¿me escuchan? ¿Bien? Sí. Bueno, tengo un montón de apuntes, pero me voy a reducir a que en efecto salta hay una idea como implícita, no confesada, de que si la niña descubre, destapa, digamos, pone en evidencia el error de sus padres o del entorno, de alguna manera eso se va a revertir el problema, y no es así, pero sí funciona en las reglas del universo de un niño. Entonces, me parece que hay que tomar esa decisión, digamos, de las reglas que rigen ese universo y bueno, eso por ese lado. Y por el otro, bueno, y no sé si tenga que ver con la clase de conversación, digamos, que implica discutir un guión, pero lo que yo vi desde el principio era escribirlo pensando en cómo se ve realizar, y yo vi vi tanta ridiculez, digamos, por ejemplo, al nivel de escenas como de tipo de Todd Solondz, digamos, de gente que trata de hacerlo bien y lo hace pésimo, cosas muy ridículas, ante una persona muy observadora, que era casi una televisión para la niña, salvo en momentos, digamos, de soledad, que son lindísimos. Entonces, me permito, no sé, dar la idea de que podría ser todo hecho en primera persona, como un juego, de estos juegos donde con suerte uno se ve las manos, pero básicamente uno está viendo el entorno. Y en ese contexto, observar cómo el sistema completo lo hace pésimo. Es verdad que los médicos no son culpables, pero son súper culpables también. Pero la manera, digamos, de enfrentar eso es poniendo en evidencia su ridiculez. Y por otro lado, para saltarse lo difícil que es transmitir las emociones internas, pues si sabemos que en los guiones esas cosas no se ponen. Entonces, tal vez saltárselas a cambio de exacerbar, digamos, la ridiculez del entorno, digamos, porque finalmente yo me imagino que bueno, uno no cambia después de un accidente, pero debe ser fuerte darse cuenta que todo el entorno cambia, es decir, toda la gente cambia su personalidad, por lo menos en cuanto a uno. Entonces, observar eso como si fuese una televisión sería muy interesante de ver eso. Bueno, gracias, Yalil, gracias. Mira, Ana, una cosa que también que debes de cuidar es la información, cómo la das y cómo entregas la información. Por ejemplo, uno no sabe muy bien qué le ha pasado, porque como empieza sin media res, cosa que es maravilloso, el arranque es muy brutal, precisamente porque empiezas sin media res e instalas una intriga activa, pero no se entiende muy bien qué es lo que le ha pasado. O sea, quiero decir, de qué lo están operando, de qué... yo tengo ahí un montón de notas también que yo te voy a... Ahora me dejas tu email, te las voy a mandar, ¿vale? Porque te tengo ahí muchísimas notas, pero efectivamente es como que no se entiende muy bien de qué la tienen que operar o qué se ha roto o cuál es la gravedad de la operación, y lo mismo pasa, claro, y como esta información no se da, después cuando el doctor dice que hay que volver a operar, tampoco sabemos qué implica o qué gravedad implica, o sea, como dejar un poquito más claro. Perdona, Jalil, que me dice Santiago que Yalil se pronuncia con J, pero como sabéis aquí estamos muy permeados por la cultura árabe y tengo un amigo que se llama Yalil, que se escribe como tu nombre y por eso te llamo Yalil, ¿no? Sí, sí. Perdona, que me he inventado.
Ah, claro, Sí, sí, sí. exacto. No, tu Sí, familia es cristiana, esa es la diferencia, por eso la claro, pronunciación. claro, por eso es J, ¿no? De Jalil. Claro. Bueno, discúlpame entonces. Entonces, bueno, lo que te decía era que en definitiva, cómo das la información o cómo vas a entregar la información es importante para que el espectador sobre todo le quede claro la importancia de la operación y también la importancia de la segunda operación o no, porque pasa bastante tiempo hasta que entiendes bien qué le ha pasado a ella. De hecho, yo te tengo ahí algunas notas de, bueno, pero qué está pasando. Y también luego creo que todavía puedes hacer un trabajo profundo de diálogos, de filtrar bastante información que está muy clara dada, ¿no? Que están como muy expuesta y a veces muy, muy informativa, ¿no? Se llama telegrafiar al espectador, ¿no? De contarle cosas que quizá no son tan necesarias, porque en el fondo lo más interesante es Juana y el sufrimiento, ¿no? Al que se está enfrentando. Entonces, o sea, como un poco dar esta información para que esté claro, ¿no? Y establezcas también la importancia o no de lo que se está trabajando. Bueno, luego está Junia, que espero haber dicho bien el nombre. Junia quiere Está también hablar. buenísimo. Gracias. Gracias. Me quedó una cosa aquí que Alexis ha provocado con la pregunta por qué hace falta a Juana no tener sus piernas. Creo que en el guión tenemos una, una respuesta que es el pertenecimiento que ella siente, especialmente con sus amigas y con los otros chicos de la escuela. Para mí, no hablamos mucho de eso, pero las amigas que no hablan más con ella es algo muy pesado, es como, es todo que tenía antes, ¿no? Y creo que esa parte de la historia tenemos el inicio del problema y el final con la ayuda de Belén, pero cómo eso se pasa a ella y cómo ella enfrenta esa situación en los días en la escuela, no vemos y me gustaría ver más, porque ahí hay ese dolor de no pertenecer. Y el mismo con el chico que a ella le gusta, lo, porque no puede movimentarse sola, a veces ella no puede encontrar con él como las otras chicas pueden, las otras niñas pueden, entonces, y eso apuntas, ¿no? Es la sensación de no pertenecer más, y la danza también de las otras amigas. Creo que esas relaciones son muy fuertes y puedes hablar mucho más de ellas. Gracias, Junia. Bueno, pues mira, un poco ya digo, para ir cerrando, si queréis, yo te voy a mandar mis notas también, que las tengo aquí. Pero bueno, quería un poco como hacer un resumen de un poco de lo que hemos hablado, ¿no? O sea, como que tienes que definir bien el tema y la idea temática para tener una jerarquía sobre todo lo que a ti te importe más hablar o contar o decir. Y luego también, en función de eso, reorganizar la estructura, ¿no? Reorganizar la estructura, porque, por ejemplo, lo que decía Junia es un poco lo que yo te decía al comienzo, que, claro, hay una cosa interesante que es todo lo que pasa en el colegio, cómo ella lo enfrenta, cómo ella quiere tratar de aparentar que no le pasa nada, pero está muerta de dolor. Y claro, y sobre todo yo también te he puesto ahí unas notas que ya las verás, que es que si mientras hace la recuperación no tiene que ir al colegio, y que si nadie se sorprende de que los amiguitos no vayan a verla, ni siquiera, o sea, porque la familia puede estar embolatadísima con todo lo que está ocurriendo, pero claro, la misma niña no se pregunta por qué su amiga no va a verla o por qué... o sea, eso tienes que trabajarlo más porque ahí tienes un filón importante, ¿no? Dramático me refiero, ¿no? De que encima que estás tan mal, resulta que encima nadie quiere venir a verte, ¿no? Nadie quiere venir a jugar contigo, que tu única aliada en la casa, que es tu hermana, también está enfadada, o sea, todo el mundo está enfadado contigo porque te ha roto la cadera, ¿no? Entonces, bueno, eso
tienes que trabajarlo, o sea, como más en profundidad para que, sobre todo para que esté claro y tú puedas manejar el mapa de relación que tienes muy interesante dentro del universo, entonces sacarle partido dramático. Ahí, disculpa, Yolanda, muy cortito. Ahí me pasa que como siempre trato de mantener el punto de vista de ella, es como muy difícil porque esto de las amigas, yo intenté un poco como dibujarlo cuando ella les llama por teléfono, que es como, Sí. que está contigo, pero estoy como un poco cansada de que ella escuche cosas, digamos, o sea, por quedarme siempre en el punto de vista de ella. Entonces, me cuesta encontrar las herramientas para no irme a otro punto de vista y que lo pueda hacer ella, digamos. Eso de manera muy cortita. Pero claro, entonces, mira, si ya te separas de la realidad, lo que puede pasar es que llame a la amiga, que la amiga no se vaya poniendo al teléfono, finalmente se ponga, quede en ir a verla con todo el colegio, pero nadie vaya. O que cuando está en el hospital, ella diga, pero me gustaría que vinieran mis amiguitos. Y nadie va al hospital a verla, ¿sabes? O sea, pásalo todos los problemas que si tienes un personaje precioso, niña, todos los problemas que tengas, pásaselos al personaje. No que el personaje escuche cosas, sino que el personaje motive, sea el movimiento de la acción dramática. Como decía Alexis, no siempre el protagonista, ojo, lleva la acción dramática, que eso también es interesante, ¿no? Que es el caso que le pasa a ella, ¿no? Que los padres llevan la acción dramática, pero ella maneja el conflicto más grande, el arco más grande. Entonces, pásaselo a ella para que ella te resuelva el problema. Si tú te pones en la piel de esa niña, lo primero que va a hacer es preguntar por sus amigos, ¿no? Y justo cuando los amigos no quieran venir, no vengan, no es que, o sea, ella piensa que van a venir, pero allí nadie llega. Y entonces eso lo puedes trabajar desde el punto de vista de ella, que va a ser muy interesante. No tanto que escuche, sino que ella se lo proponga. Buenísimo, muchas gracias. Laura, te ha puesto aquí, bueno, tienes un montón de comentarios que tenías aquí, luego te los lees cuando termine la clase, la asesoría. Laura Tobón también te quería decir algo. Ana, y también, por ejemplo, o que los amiguitos sí vayan, pero ella es la que no quiere verlos porque igual ella se siente súper rara ahorita con el cuerpo. Entonces me parecería más interesante que pues igual sí debería tener buenos amigos, se nota pues que es amiguerita, lo que sea, pero si a mí me llegan, yo estoy ahí convaleciente, adolorida, sin bañarme, postrada en la cama, y llega un cocado de gente, 5, 6, 7 amiguitos de sorpresa, puta, yo me vuelvo loca. O sea, sería como, y además ahí está Bruno y yo no me he bañado, sería como, Dios mío, estoy horrible, pues porque también es ese descubrimiento de ella y pues porque los amiguitos no van a ir. Yo siento que sería súper raro que ellos no quisieran o no fueran, sino más bien que ella en esa contrariedad que tiene, ella no o sea, sí los quiere ver con todo su corazón, pero no así de sorpresa ni nada, porque pues no se ha bañado y está ahí encamada, cobijada y todo eso. Claro, a mí me pasa que por ahí me cuesta esto de los amiguitos, por ejemplo, que no vayan a verlos, me encanta, porque me encanta darle re duro a Juana y que todo le salga mal. Pero me pasa eso, que a veces siento que son demasiadas cosas las que no salen o le salen mal, y por ahí me da miedo que el espectador como que no tolere que sea todo tan negativo, digamos, o sea, como tan frustrado. Pero bueno, me parece que tiene que ver con esto de soltar y dejar que fluya, digamos. Claro, debes de dejar de verlo desde afuera, Ana Clara, por eso te está pasando esto, porque la estás mirando desde afuera y no desde adentro del personaje. Entonces, y puede ser así, quiero decir que, y es súper doloroso, o sea, el dolor más grande que tengo de un amigo mío que se murió hace un par de años es que los últimos 6 meses no quería vernos a nadie, y entonces se fue sin que lo viera y sin despedirme. Y fue el dolor más grande que yo he tenido, porque no quiso despedirse. Entonces, eso también, o sea, como que hay algo ahí de verdad pero tienes que ponerte ahí en ella, claro. Ahora ya te toca meterte ahí en la piel de Juana y bajarte ahí a ese nivel de sufrimiento. Bueno, y luego con respecto al contexto, que esto es otra cosa importante. Mira, yo creo que es verdad que no tienes mucha razón y está muy bueno que hayas bajado tanto el 2001, ¿no? Y la crisis argentina.
Y creo que también sería interesante que, o sea, o sea, digamos que de alguna manera pienses bien a través de qué elementos vas a transmitir la crisis, sin decir crisis, ¿sabes? Porque la televisión sola no es importante, o sea, porque aparece apenas si aparece la televisión, el programa de televisión donde se habla y demás, y bueno, y se dice crisis económica, pero ya más allá de eso, y después con lo que pasa con los clavos, el tipo de clavos que llegan, ya no se vuelve a nombrar. Entonces yo creo que sí que está bueno, pues que si Juana va al colegio, ahí tú puedes hacer como todos los cadáveres de tiendas cerradas, ¿no? O sea, métete ahí un poco en pensar lo que os decía, construye el topos, o sea, construye geográficamente el topos y cómo el topos está dando esa información, ¿no? Y cómo estás dando, a través de qué elementos estás dando la mitología de la crisis económica, sin decir crisis económica y sin utilizar la televisión, que la televisión es algo muy banal que el espectador apenas le hace caso, a no ser que sea algo realmente importante, ¿no? Como la caída de las Torres Gemelas, algo así. Pero entonces busca como esos elementos que están diciéndole al espectador que esto, por ejemplo, hay que decir de qué es la tienda que tiene la mamá Sandra, que no lo dices. También, por ejemplo, lo que va a cerrar la tienda, pero ahí puedes dar información, ¿no? Sobre las deudas, sobre que no hay clientes. Si tú, por ejemplo, no sé, si la tienda es de muebles exportados, pues lógicamente ya ahí se entiende claramente por qué tiene que cerrarla, porque no hay clientes para comprar ese tipo de muebles tan caros. Yo que sé, estoy diciendo cualquier pendejada, pero para que tú me entiendas. Entonces, toda esa información es que tienes que darla porque es importante, o sea, entender bien el contexto económico de crisis profunda sin que digas crisis y sin que se te robe el conflicto de Juana, que es muy brutal. ¿M? Entonces, eso, creo que eso te podría ayudar. Piensa el mundo y cómo visualmente puedes ir transmitiendo estos elementos. Y luego también, cuando filtres un poco el diálogo, un poco lo que te ha dicho José, que te ha hecho comentarios muy interesantes y te ha escrito también más cosas acá, pues que hay una cosa que es muy potente, o sea, no renuncies a la intriga activa. O sea, arrancas con una imagen que es súper poderosa, que es el caballo, pues esa imagen, esa escena de apertura que es muy bestia, la puedes mantener hasta el hospital. No hace falta que veas adentro a las niñas sufriendo, sino que ya directamente, o sea, puedes llegar hasta el hospital y ahí luego las ves. Porque, claro, y sobre todo cuando tiene las partes oníricas son un poco jodidas porque como tú tienes un tono tan hiper realista, hipernaturalista, claro, en el momento que te vas a hacer secuencias elaboradas o secuencias de montaje, perdón, dramáticamente se llaman secuencias elaboradas, ¿no? Porque son como varias escenas trabajando para distintas secuencias. Pues claro, pierdes como ese tono de vivir el tiempo real del personaje, ¿no? O sea, como que son las secuencias de montaje, como son más artificiosas, son muy bonitas, pero son más artificiosas, claro, lo que sales es de ese tono de la pequeña con su drama, con su dolor, y te vas un poco como a un narrador más omnisciente, ¿no? Entonces, bueno, por eso te pongo ahí que hay que tener cuidado con el punto de vista que es el de Juana, ¿no? Y es un poco a través de su dolor. Y luego, bueno, ya nos están diciendo que terminemos, pero tienes, mira, una trama maestra de maduración. O sea, tu estructura profunda del relato, la organización de los acontecimientos dramáticos es una trama maestra de maduración, ¿no? Y básicamente este tipo de tramas maestras trabajan sobre el proceso de convertirse en adulto. O sea, generalmente implica a un personaje que se va a hacer adulto. Entonces, el protagonista o la protagonista, en este caso Juanita, descubre algo de sí misma o del mundo, pero lo importante no es el descubrimiento en sí, sino el efecto que el descubrimiento de maduración hace sobre el personaje. Entonces, ¿por qué te cuento todo este rollo? Esto te lo voy a pasar, Nénica, ¿por qué te cuento esto? Porque fíjate que ella descubre, ¿no? que bueno, que la han intervenido, que ya no quería que le intervinieran, pero ¿cómo afecta esto al personaje?
¿sabes? O sea, ¿qué ha ganado, qué ha perdido, qué ha aprendido o a qué conclusión ha llegado? Entonces a lo mejor te conviene, si el final va a ser llegar a la piscina y meterse sola en la piscina y arrastrar, quizá que esa sea la primera vez que se levanta sola. Ahí vemos el esfuerzo de la maduración, vemos cómo ella lo va a enfrentar todo. Por ejemplo, ¿no? Te digo, hay millones de opciones, pero para que tú me entiendas lo que te quiero decir. En definitiva, lo interesante de esta estructura profunda es que primero el personaje en la trama de maduración tiene estabilidad, ¿de acuerdo? Que tú has eliminado este paso y me parece muy bien que arranques ahí directamente ya con la cadera rota, es maravilloso, porque además también le da una frescura y es algo muy contemporáneo. Luego está el paso 2, es la ruptura, ¿no? La ruptura es la entrada en otro mundo, en un nuevo mundo completamente desconocido para el personaje. ¿Mm? Después está el paso 3, que es el rechazo a la nueva situación, que es algo que tú todavía tienes que trabajar más en profundidad, el rechazo a la nueva situación. ¿A través de qué? O sea, yo encontré en el rechazo cuando ella se orina, de alguna manera sentí que estaba rechazando que estuviera todo el mundo, que la tuviera todo el mundo en algodones, ¿no? Entonces, pero tienes que trabajarlo más, o sea, trabájalo ahí porque eso va a ser lo que dé la dimensión profunda al personaje en este rechazo. No digo que llore, ni digo que esté quejándose todo el tiempo de dolor, no, sino que eso, ¿no? Que realmente rechace, ¿no? Esta nueva situación. Y luego el paso 4 es el desarrollo de un nuevo sistema de creencias. O sea, a partir de entrar en este nuevo mundo, de rechazarlo, adquiere un nuevo sistema de creencias que le ayudan a entender bien cómo es este nuevo mundo. Cómo es este nuevo mundo. Y finalmente, el último, el quinto paso de la trama de maduración profunda es la prueba, nenita. Es una prueba que tiene que pasar el personaje. Si pasa la prueba, habrá madurado, y si no pasa la prueba, pues no habrá madurado y estará condenado a, como todo viaje del héroe, repetir el viaje o morir. Entonces, claro, por eso tienes que como darle ese peso, ¿no? Darle ese peso. Y luego también tienes ahí el elemento llave del agua, ¿no? El elemento llave generalmente es un elemento visual, es un objeto, a veces es un sonido, es un color, bueno, hay el elemento llave narrativo que conecta lo superior, lo narrativo, lo que está arriba, la imagen, con lo profundo del relato, ¿no? Con el tema y con la idea temática. Entonces, claro, o sea, ahora dale una estrategia dramática, le puedes dar una estrategia narrativa también al elemento del agua, ¿no? Y que esto vaya en crecimiento. El elemento llave generalmente también tiene su propio arco, que puede ser desde entrar en el agua que está pues sucia hasta llegar al agua limpia, por ejemplo, ¿no? O, en fin, ¿no? O arrancar desde el agua sucia del caballo orinando mientras corre, por ejemplo, hasta terminar ella sumergida en el agua limpia como sirenita ya y siendo la neojuana de Arco. Esto es un poco, o sea que como darle esa estrategia al elemento llave, hacerle un arco también o que tenga una progresión dramática, también te va a ayudar a definirlo bien, pero desde luego, yo creo que aquí como ya toca tomar decisiones, Ana, Clara, porque, bueno, y lo bueno que tienes es que tú tienes una parcera, entonces, bueno, podéis tomar decisiones juntas. Es que toca tomar decisiones, es qué quiero que piense el espectador cuando salga de ver esta película, que puede ser tan sencillo y tan grandioso como el poder de la infancia, ¿no? El poder o el poder de una mujer fuerte. Yo, al contrario que tus compañeros, y a mí me ha pasado con otros guiones que he leído con niños, no he sentido tanto que tenga que ser más mayor. Pero sí es verdad que pensando en ti como directora, te vendría mejor tener a lo mejor una niña un poquito más grande, ¿no? Pero yo no he sentido que Juana, lo que sí, ojo, hay que darle ideolectos a los personajes, ¿eh? El ideolecto es la forma que tiene cada individuo de usar la lengua. Entonces, el niño no debe de hablar como un adulto, a no ser que sea una característica psicológica profunda del personaje. Y lo mismo para Juana y toda la familia, porque papá y mamá hablan muy parecido. Y que no se me olvide que te quiero decir una cosa que es importante. Em, déjame que me he perdido, el tío Daniel. Tío Daniel, hay que darle más profundidad en la trama y hay que también
hay que darle más progresión, tiene que salir más. Fíjate que sale solo en 3 momentos muy pequeños y creo que también ahí tienes un aliado que no debe ser como Belén, ojo, debe ser otro rol de personaje dentro de la familia, que tienes que encontrarlo bien y entonces está potente que sigas profundizando y que le des un poco más de presencia dramática a tío Daniel. Buenísimo. La idea, cortito, lo cuento, la idea de Daniel era que, o sea, siempre Juana fue planteada como un adulto en el cuerpo de un niño, digamos, y Daniel era como el adulto que es niño. Pero sí por ahí no está como muy desarrollado ese personaje. A mí me da miedo que compita con otras cosas, con Belén, pero sí está bueno esto de darle otra personalidad a Belén como más madura por ahí, y Daniel más niño, no sé. Pero me parece súper interesante todo lo que me han dicho, la verdad que me ayudó un montón y seguramente va a crecer mucho la peli después de esto. Qué bien. Estoy re feliz. Bueno, la verdad, todavía vais a seguir, o sea que todavía tienes ahí mucha tela por cortar, ¿no? Con tus compañeros. Yo te voy a mandar las notas, que tengo más notas ya, cosas muy puntuales. Déjame tu email, por favor, y te las mando. Bueno, ahí te Son notas como para mí, pero que me gusta compartirlas con vosotros porque luego siempre os ayuda mucho como hacer la reescritura, ¿no? O hacer un repaso mental. Dime tu email. busteloanaclara@gmail.com. Perfecto, ya lo he visto aquí, perfecto. Bueno, pues yo creo que nos toca terminar ya por el tema del Zoom, que llega la siguiente clase y no se pueden pisar. Bueno, muchísimas gracias a todos, ha sido genial escucharos y la verdad que magníficas vuestras reflexiones. Por favor, os pido que ahora cuando estéis con ella a solas no la bombardeéis desde lo negativo, sino siempre desde la construcción positiva y desde la reflexión. Y Ana Clara, no sé, cierra tú, hija mía, que este guión es historia. Muchísimas gracias, yo estoy re feliz y creo que lo más importante siempre es compartirlo y que todos puedan como aportar y que la película crezca. Estoy segura que se va a hacer la peli, digamos. Tengo mucha fe en eso y nada, les agradezco un montón de ser parte de este proceso conmigo. Muchísimas gracias, muy generosos. Muchísimas gracias, Yolanda, muchísimas gracias, Ana, a todos ustedes. Nos vemos en 20 minutos en la masterclass de Carlos Henao, el guión como borrador de la puesta en escena. Armando. No, ya lo dijiste. Bueno, nos vemos ahora. Bueno, muchas gracias. Chao. Ana, mira, tienes un montón de comentarios acá que igual a lo mejor los chicos, Santiago, te los pueden descargar en el chat cuando para que los tengas, porque hay